¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta. Son las 5 en punto. Vamos a comenzar una sesión más de Edificare Mujeres. Me pongo por aquí esto. Edificare Mujeres. Y el tema de hoy es Te ruego que me aceptes. Estamos en la parte 3 del estudio de este libro. Por acá está. De amar a la gente que es muy difícil de amar, de Joyce Meyer. Estamos estudiando la parte 3 y el capítulo de hoy es el número 13. Por más que me quiero hacer la que veo o no veo, mejor me pongo los lentes. El capítulo de hoy es el número 13 y es la sesión número 2 de la parte 3 del estudio de este libro. Entonces, ¿qué te parece que ponemos en manos de Dios este tiempo para que sea el Espíritu de Dios el que nos hable a través de su palabra y que nos enseñe hoy, nos ministre en nuestros corazones, ¿ok? Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la bendición que me das de poder compartir con tus hijas y con tus hijos también, algunos que por ahí luego entran y ven el mensaje. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Y te pido que el día de hoy, Señor, tú nos hables, que prepares la tierra de nuestro corazón y sea tu Espíritu Santo hablándonos y ministrándonos en todo momento. Toma control de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a entrar. Te ruego que me aceptes. La verdad es que el título, tan solo el título, pues nos vamos a dar cuenta que cuando hemos sufrido de rechazo o de pudiéramos decir, una adicción a ser aprobados, que tiene que ver con el rechazo, pues este título nos va a hacer mucho clic porque dice, te ruego que me aceptes. Pero hoy vamos a entender que la mejor herramienta o estrategia que tiene el enemigo de nuestra alma, Satanás, es el rechazo y es la manera en que va a destruir nuestro propósito o el propósito de Dios para nuestra vida, a través de el rechazo. Y el rechazo viene desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya sea porque a lo mejor cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá quizás pensaba que no era el momento de que nosotras naciéramos, quizás ¿cómo les explico? No eras el sexo que tu mamá quería, entonces, o no eras esperada a lo mejor porque por los abuelos o la persona, la familia que estuviera alrededor de tu mamá. Entonces, el rechazo en sí se siembra desde que está uno en el vientre. Posteriormente, conforme va uno creciendo, pues las situaciones que va uno viviendo o las personas que tenemos a nuestro alrededor, pues también tienden a rechazarnos. Entonces, el tema de hoy que dice, te ruego que me aceptes, tiene mucho que ver con el rechazo, con lo que uno vive. Entonces dice, Efesios 1:6, quiero que veamos esto, porque cuando nosotros aceptamos y abrazamos esta verdad de Efesios 1:6, es que logramos avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, quiero que vayas para allá. Quiero que vayas a Efesios 1:6 para leer la palabra de Dios y poder saber, en efecto, qué es lo que nos dice. Hoy voy a leer en la Nueva Biblia Viva, la versión Nueva Biblia Viva. Entonces vamos a Efesios 1:6. Y Efesios 1:6 nos dice, esto fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Jesucristo. Es decir, en el 5 dice que desde antemano Él nos predestinó, nos adoptó como hijas suyas por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Y esto fue porque simplemente por gracia. Por gracia es que nosotras fuimos adoptadas como hijas de nuestro Dios, ¿ok? Pero el rechazo, como les dije, es la estrategia, la herramienta que Satanás usa por excelencia para destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. El rechazo
produce una necesidad de aceptación en nosotras. Por eso dije que a veces somos adictas a la aprobación o a la aceptación de las demás personas. Y esa adicción o esa necesidad de ser aprobadas o ser aceptadas nos pone en vulnerabilidad ¿de qué? En el sentido de que permitimos que nos abusen, es decir, que las demás personas pasen por encima de nosotras, olvidamos quiénes somos, o sea, nuestra identidad de hijas de Dios la olvidamos por completo, y además esa falta de aceptación produce más rechazo, es decir, nosotras rechazamos en nuestra necesidad de ser aceptadas. La aceptación es una necesidad humana de cada uno de nosotros. Desde que nacemos tenemos esa necesidad de ser aceptadas. De ahí que Satanás aproveche esa necesidad que tenemos para sembrar rechazo. Sin embargo, hoy vamos a aprender que Jesucristo, nuestro amado Salvador, ¿verdad? Nuestro hermoso Salvador, Jesucristo, Él fue rechazado. Él fue rechazado. Imagínense, desde el primer momento fue rechazado. Y voy a decir desde dónde. Desde el vientre Él fue rechazado. ¿Y por qué digo desde el vientre? No por María, sino por José. ¿Por qué? Porque José cuando dice, oye, ¿cómo crees que me voy a casar con ella que ahora resulta que está embarazada? O sea, no. Sin embargo, cuando un ángel le habla en sueños, entonces es que dice, ok, no entiendo cuál es la situación, no voy a rechazarlo. Pero desde ahí empieza a ser rechazado. Así es que ahí nos damos cuenta cómo nosotras, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, podemos darnos cuenta que vamos a tener sanidad en todo sentido desde el vientre, ¿ok? Entonces, Jesús entiende a la perfección lo que es ser rechazado, lo que tú sientes lo entiende, ¿ok? Entonces, cuando tú eres engañada, traicionada, herida, rechazada y un largo etcétera, ¿ok? Él lo entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque el punto de hoy con esta lección es que nosotros logremos brincar ese nivel de rechazo o ese nivel en donde estamos, te ruego que me aceptes, hago lo que tú quieras, pero acéptame. Y no precisamente se lo estamos diciendo a Dios, sino que a veces se lo estamos diciendo a las compañeras de trabajo, a nuestra pareja, a la familia, a los vecinos, ay, lo que sea, me voy a portar como una buena vecina, no porque no lo sea, sino que, ay, le barro la banqueta, o lo que sea que estés haciendo o que hagas con tal de sentirte aceptada. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta que no necesitamos la aprobación de nadie, más que de nuestro Padre Celestial para sentirnos aceptadas. La única aceptación y aprobación que debemos procurar, como acabo de decirles, es la de nuestro Padre Celestial. Recordarnos esto. El hecho de que alguien nos rechaza es porque esta persona está herida. Un rechazado hiere, lastima a las personas que están a su alrededor. Y alguien que fue rechazado o que rechaza también está lastimando a otros. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que aprender hoy que si tú sientes algo en contra de otra persona, es cuidado. Seguramente hay una herida que no la has visto o no, simplemente no la has notado y que es necesario que la expongamos delante de Dios para que sane esa herida y nosotros no rechacemos a los que están a nuestro alrededor. Y si tenemos a alguien que nos rechaza, entonces nosotros tenemos que ponernos en la posición de decir, ok, esa persona seguramente tiene heridas. ¿Y qué voy a hacer? Pues orar por esa persona. Orar, no decirle, es que estás herida o estás herido y por eso me rechazas. No, voy a orar por ellos. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense, la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que nosotros damos lo que tenemos. Si nosotros abundamos de la palabra de Dios en amor, pues nosotros vamos a dar a otros un consejo que tiene que ver con la palabra de Dios. Pero si en mí abunda la amargura, abunda el rechazo, abunda el maltrato, abunda la violencia, pues lo único que voy a dar es eso. Entonces tengo que cuidarme de qué me estoy alimentando. Entonces el punto es no estancarnos en la herida, no estancarnos en el rechazo, sino extendernos hacia adelante y continuar viviendo esta vida siendo bendición a los que están a nuestro alrededor.
¿Para qué? Para que nosotros sigamos en ese proceso de transformación y cada día parecernos más y más a Jesucristo. Quiero que tú recuerdes que todas las situaciones difíciles, todas las que vivimos, pues nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Y ese nos ayudan para bien, es decir, que permiten que esa situación difícil nos transforme más y más en la imagen de Jesucristo. Que cada día nosotros podamos tener el carácter de Jesucristo. Entonces, la aceptación es el primer regalo que nosotros recibimos de parte de Dios. Es un regalo que nos es dado por gracia y que obviamente lo podemos dar de gracia. Tú recibes aceptación de parte de Dios, entonces tú das aceptación a las personas que están a tu alrededor. Dios es nuestro Padre, nos acepta a pesar de nuestras imperfecciones. ¿Te das cuenta de eso? Que Dios nos acepta a pesar de todo eso. El día de el lunes yo tuve mi clase, yo estoy en un taller en Lakewood de controlando el enojo, y no porque yo sea enojona, siempre lo repito y le digo a mi líder de equipo, de grupo, le digo, no es que yo sea una persona enojona, no soy enojona, simplemente es que yo tengo que aprender a ver cuando las personas que están a mi alrededor se molestan con actitudes que a lo mejor yo tomo o cuestiones que yo digo y que no lo debo de tomar tan a la, ¿cómo le dijera yo? Tan personal. Es decir, que no es en contra mía, sino es en contra de la situación. ¿Y por qué? Porque como yo de niña sufrí mucho rechazo, entonces yo tendía a buscar la aceptación de las personas. Y cuando alguien estaba molesto, yo decía, es que está molesto porque a lo mejor lo que dije, por lo que hablé, ¿cómo tengo que ser entonces? ¿Cómo tengo que agradar? ¿Cómo tengo que buscar para que todo el mundo me acepte y no se enoje conmigo? Porque pensaba que me rechazaban a mí. Pero la realidad es que hay situaciones en las que a veces uno es molesto o en las que uno es difícil de amar y no significa que seamos nosotros, eso espero que lo entiendan ustedes hoy, seamos nosotros los rechazados, sino la situación es la que se rechaza. Entonces, Dios nuestro Padre nos acepta a pesar de todas estas imperfecciones que podemos tener. Quizás seamos muy quisquillosos, quizás seamos muy piquis para comer, para escoger algo y a las demás personas no les gusta. O quizás eres muy transparente y hablas y dices las cosas como las piensas. A mí me pasa a veces que hablo y digo después, chin, creo que no debí de haber dicho eso. Creo que debí de haber esperado, ser un poquito más sabia, más prudente a la hora de hablar. Pero a veces hablo así y después me doy cuenta que eso de hablar así nada más, pues Dios lo usa también para bien de otras personas. Entonces, nosotras, cuando aceptamos que Dios nos acepta con todas nuestras imperfecciones y que nosotros podemos aceptar también a las demás personas con todas sus imperfecciones, es que nos convertimos en un instrumento en las manos de Dios que otorga aceptación a otros. Y de eso se trata esta vida. De eso se trata, que podamos vivir en amor y que sea su amor en nosotros y a través de nosotros para darlo a conocer como nuestro Padre y nosotras como sus hijas. Entonces, ¿cómo voy a dar amor o cómo voy a aceptar a los demás cuando me han herido tan profundamente o cuando simplemente no lo soporto? Porque hay cosas que no aguanto. Fíjense bien, lo primero, como vimos la lección pasada, a veces las personas son espejo para nosotras. Lo que nosotros vemos que nos molesta es porque hay algo en nosotras que realmente nos molesta y que estamos viéndolo en la otra persona, pero no nos atrevemos a verlo en nosotras mismas. Entonces, si hay algo que te molesta de una persona, primero examínate a ti, como decía el salmista David, examíname, oh Dios, mi corazón, y ve si hay algo de perversidad dentro de él. Fíjate a ver si hay algo. ¿Por qué? Porque engañoso, dice, y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, primero es examinarnos a nosotras. Si ahora la otra persona cometió una herida, nos lastimó, pues lo primero que debemos de hacer para poder aceptar a esas personas es perdonar sin demora, perdonar sin tardarnos. Y miren, yo sé que es difícil decirle a alguien que perdone,
Pero yo te estoy diciendo hoy, como parte de mi testimonio, que entre más te tardas en perdonar, más te estás lastimando a ti misma. Más. Lo más fácil es perdonar tan pronto como nos ofenden. Perdonar. Y perdonar y amar es una decisión. Uno decide amar, no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, es una decisión. No es por emoción. Y uno decide también perdonar. Es una decisión perdonar. Y es una decisión que nos ayuda a nosotros a liberarnos de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón, de la herida. Entonces, entre más rápido tú perdonas, es mejor para ti. ¿Por qué? Porque una herida viene y a veces trae ese venenito ponzoñoso que te hace, cuando tú no has perdonado, lastimar a los que están a tu alrededor. O sea, es un veneno, que la falta de perdón se convierte en un veneno. Y como les dije yo hace semanas atrás, pues cuando tú hablas de los demás que te hicieron daño, es como que tú estás agarrando una botellita de veneno y te la estás tomando tú solita. Entonces lo que tenemos que hacer es perdonar sin demora, mostrar misericordia y paciencia. Eso es lo más interesante del asunto. Mostrar paciencia cuando cometen errores. ¿Por qué? Porque nosotras tampoco somos perfectas. Nosotras también nos equivocamos. Y si la otra persona se equivocó gravemente, nosotras también podemos equivocarnos gravemente. Y vamos a querer que nos perdonen rápido. Vamos a querer que nos den misericordia. Y nosotras es cuando debemos de dar misericordia y dar perdón. Entonces, el mundo está lleno de odio. El mundo todo el tiempo son conflictos, guerras y situaciones en las que las personas llegan hasta matarse por errores insignificantes. Se maldicen, se amenazan, a veces por si se pasó un auto o porque se le atravesó. La gente realmente vive en un nivel de enojo o de molestia muy alto, muy elevado. Y nosotras, que estamos aprendiendo a amar a las personas más difíciles de amar, tenemos que poner en práctica el saber controlar nuestras emociones, principalmente el enojo, pero sobre todo el poder perdonar. Bienvenidas a las que se van uniendo. Saber perdonar rápidamente. ¿Para qué? Para no quedarnos enfrascadas en la herida, no quedarnos ahí estancadas, como que nos metimos en una zanja y de ahí no hay nadie que nos pueda sacar, sino que cuando nosotras no damos misericordia, porque pensamos, y más que nada porque nosotras tampoco somos misericordiosas con nosotras mismas, pues entonces estamos nosotras queriendo salir de un hoyo, haciéndolo más profundo. Cuando no perdonamos, hacemos el hoyo más profundo, la zanja más profunda. En lugar de salir rápidamente, la vamos haciendo más profunda y nos es más difícil salir de ahí. Entonces, el amor y la aceptación provienen de Dios. Y esa es la parte que nosotros tenemos que aceptar primero, al amor y la aceptación de parte de Dios como hijas. Y eso produce sanidad en nosotras. Y a su vez, eso hace que su amor sea derramado en nosotras para poder derramarlo a otras personas, para poder dar a otros. Entonces, las personas que no son muy difíciles de amar es porque no son como nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? No son como nosotros. Y nosotras batallamos a lo mejor con aceptar las diferencias o no entendemos su forma de ser o de pensar. Por eso es que no son difíciles de amar, porque no son iguales a nosotras para gloria de Dios. No son iguales. Gracias a Dios, Él nos hizo diferentes a cada uno. Y entonces Él, cuando nosotros decidimos convertirnos en personas sanadoras, sí, sanadora, tú te puedes convertir en un instrumento de sanidad para otros. Es que tú aceptas que todas las personas tienen imperfecciones tantas como las tienes tú y que solamente el amor de Dios es capaz de sanarnos y a través de su amor podemos convertirnos en personas que sanan heridas.
¿Y cómo podemos hacer eso? Es convertirnos en una persona que sana heridas y que no profundiza en las heridas de los demás. Si, por ejemplo, alguien viene y te contesta mal, te trata mal en una ocasión, no sé, te están sirviendo, pidiendo una hamburguesa y te trata mal, en lugar de que tú le contestes mal, pongámonos en los zapatos de la otra persona y decir, quizás el día de hoy lo ha tenido difícil, le ha sido difícil y por eso me está contestando mal. Entonces, ¿qué tal que yo le puedo contestar? No sé, imaginemos que estamos pidiendo una hamburguesa y la persona te dice, en lugar de seguir todo el procedimiento, de tratarte bien, y tú le estás pidiendo la orden y te contesta con mala cara, entonces tú contestarle con buena cara y decir, qué bueno que me estás atendiendo tú, llamarla por su nombre, si no sé, se llama Patricia, y poder decir, Pati, muchas gracias que tú me estás atendiendo, gracias, hoy es un buen día, muchas gracias, y que te pueda atender y tú decirle, gracias por tu atención, que tengas una bonita tarde o que tengas un bonito día. Eso cambia la situación de la persona que está molesta. Entonces, amar no significa, fíjense muy bien, estar de acuerdo con todas las acciones de las personas que a lo mejor nos causan un daño o que nos causan una herida. No, sino significa que tú puedas decir basta de odio, basta de profundizar en las heridas. Porque imagínate que ahora tu posición fuera diferente, esta persona te está atendiendo y te atiende muy mal. Y entonces tú te pones en la posición de que, ¿qué le pasa? ¿Por qué me va a atender a mí así de esa manera? Y le dices, óyeme, ¿dónde está tu gerente? Quiero hablar con tu gerente o tu supervisor. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el supervisor y tú le dices, es que esta señorita fue una grosera, una déspota, no me atendió bien y no creo que debe de estar en este lugar. Entonces, en lugar de ayudarla, la estás hundiendo. Y en lugar de mostrar amor y misericordia, pues no estás haciendo nada de eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotras tenemos que aprender y a cómo convertirnos en sanadoras de heridas. Y no es que tú vas a llegar y le vas a hacer como nos hacían las mamás, sana colita de rana, ¿verdad? Si no sana hoy, sana mañana. No es que vas a andar por ahí con el mertiolate y la bandita, el curita, no, sino que con tus actitudes vas a poder ayudar a que otras personas sanen. Pero para eso tú tienes que aceptar el amor y la aceptación de parte de nuestro Dios. Entonces, desde Génesis hay odio, y lo vemos en la Biblia. Desde Génesis, desde que Caín mató a Abel, a su propio hermano, se dan cuenta que ahorita les voy a decir situaciones que son entre hermanos. José fue metido en un pozo por sus hermanos y después lo sacan y lo venden como esclavo, los hermanos. Después tenemos a Eliab y David, el hermano que le tenía envidia a su hermano David, rey, el ungido de Israel. O sea, problemas entre hermanos. Nada más para que nosotros nos demos una idea de que los problemas que puede haber en la actualidad entre hermanos en una familia, pues es normal, no es algo fuera de este mundo, no es algo de lo cual Dios no sepa. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Pero todo eso nos está enseñando algo. Además, también entre padres e hijos. ¿Cómo qué? Como Absalón, que quiso derrocar a su papá. Escuchó los malos consejos de un siervo del rey David, que les voy a dejar por ahí, al rato les voy a dejar en los próximos días una predicación que me pusieron el lunes, un mensaje del pastor Joel Austin, está en español, para lo cual yo agradezco mucho para podérselas poner, pero que va a reforzar mucho la lección de este día. Yo cuando la escuché dije, wow, gracias Señor, porque estamos en el mismo espíritu y porque estamos aprendiendo lo mismo y que viene y refuerza el estudio de este día, del capítulo que estamos viendo hoy. Entonces, las mayores acciones de odio se dan entre hermanos, entre padres e hijos y obviamente también en el matrimonio. También se dan acciones de odio. Entonces, ¿te has preguntado por qué sucede esto? ¿Alguna vez te has preguntado, ay, ¿por qué los hermanos de repente están como perros y gatos? ¿O solo como gatos? Ayer me tocó ver a unos gatos peleándose y, ay, Dios mío, así trenzados. Entonces, también pasa entre padres e hijos. Desde que el hijo puede deshonrar a sus padres o los padres abusar de sus hijos. Pero también sucede en los matrimonios.
cuando se vive una infidelidad, cuando se vive el desprecio de la mujer hacia el hombre porque quizás no tiene el mismo nivel de educación o porque provienen de familias con diferentes situaciones económicas. Y también se da eso. O al revés, un hombre que es muy macho, machista, que desprecia a la mujer. Entonces, hay situaciones difíciles en todas las relaciones que tenemos como seres humanos. Amar y respetar hacen la diferencia. Es lo que nos lleva a vivir en paz. Pero a veces el tengo la razón, el querer tener la razón, y el que querramos que todos piensen y hagan como yo, es lo que nos lleva a la destrucción de la pareja, a la destrucción de las relaciones entre padres e hijos, a la destrucción entre los hermanos, a la destrucción de relaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque queremos que todos piensen y hagan como yo hago. Entonces, allí es donde nosotros, como hijas sabias, porque dice que la mujer sabia edifica su casa. Dice, mas la necia con sus acciones, con sus manos, la destruye. Tenemos que ser sabias. Sabias. ¿Para qué? Para no querer pretender tener la razón siempre. ¿Saben por qué? Porque a veces podemos equivocarnos. A veces podemos juzgar a las personas por sus acciones. Y la verdad es que si nos apresuramos a emitir un juicio, después vamos a decir, Señor, perdóname porque me apresuré. O sea, tenemos que ser tardos. Dice que Dios es tardo, lento, dice para la ira, lento. Y debemos de ser lentas para reaccionar, lentas para enojarnos. Hay que pensar primero y después emitir nuestras palabras o simplemente quedarnos calladas. Entonces, cuando nosotros queremos tener siempre la razón, queremos que los demás hagan y piensen como nosotros, pues no es la forma correcta o la posición correcta que debemos de tener como hijas de Dios. Cada persona que está convencida de lo que cree, debe de estar convencida de lo que cree y evitar criticar y juzgar a los demás. Tú debes de estar convencida de lo que tú haces, de la forma como tú quieres vivir, y lo que tú crees. Tú debes de estar convencida de eso. No buscar la aceptación de los demás, como lo dije hace un rato. No decir, te ruego que me aceptes. Miren, hay muchos matrimonios que a veces, muchas mujeres que por heridas en la infancia, resulta que están buscando la aprobación del esposo y cambian todo porque están buscando la aprobación. No sé, puedo decirles que, por ejemplo, una cosa es, decía mi hijo, hace poquito estábamos viendo una serie en la televisión que se llama Malcolm in the Middle, creo que algo así se llama, Malcolm in the Middle, es una de Malcolm, el del medio, y entonces resulta que pasan, no era esa, perdón, era otra serie, ya recuerdo el nombre, muy viejita la serie. Pero la pareja buscaba tener un punto de acuerdo para salir a cenar, a pasar tiempo juntos. Y entonces es el día que pusieron la fecha para salir. Era el día de, no sé, los cuartos de final de la serie de fútbol americano. Y entonces, obviamente, que el equipo favorito del esposo pues está jugando. Y la esposa está así como que, ¿ya estás listo? ¿Ya nos vamos? Entonces, ¿qué pasa? Ellos se van, por fin logra sacarlo de la casa, pero él lleva un audífono escondido por el radio para estar escuchando el partido. Así que no está escuchando a su esposa. Y entonces, al lado hay otra pareja que está, el señor igual, queriendo ver el fútbol, pero pues están en una cena. Y de repente escuchan, viene el mesero y les dice, perdonen que esté tardando un poquito la cena de entregar. Lo que pasa es que allá dentro los cocineros, en la cocina, están viendo el partido. Y era así como que, Y mi hijo dice, tan sencillo, es que si quería pasar tiempo con su esposo, pues ¿por qué no pasar el tiempo juntos viendo el partido? Así de sencillo es. Y yo cuando él me dijo eso dije,
bien por mi hijo. Está aprendiendo que así son las relaciones de pareja. A veces a ti te toca ceder, como hay una película que se llama Alguien tiene que ceder. Ahí se las encargo de tarea. Alguien tiene que ceder. ¿En el qué? Bueno, a lo mejor hoy me toca ver el fútbol americano con mi esposo, pero la otra a él le va a tocar ver mi serie favorita. O a lo mejor hoy me toca ir a comer a mi restaurante favorito y la siguiente vez me va a tocar cenar en el restaurante de tacos favorito de mi esposo. Entonces, de eso se tratan las relaciones. No de imponernos, no de querer que todos piensen como yo, no de querer que todos hagan como yo. Tenemos que aprender a ceder. Y ceder tiene que ver con amarnos los unos a los otros. Entonces, uno debe estar convencido de lo que creemos y lo que hacemos. Y Dios nos instruye a llevarnos bien con todos. Quiero que vayas a Romanos 12:18 para que podamos ver esto. Romanos 12:18. Romanos 12:18 nos dice lo siguiente: si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. O sea, estemos en paz. Y luego si nosotros vamos a Hebreos 12, los versos 14 y 15 dicen esto: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Se acuerdan que hace un rato dije que cuando nosotros no perdonamos, esa falta de perdón es como un veneno? Que si nosotros no perdonamos apresuradamente, vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a estar echando veneno. Y estamos contaminando a los demás, porque ese pequeño venenito de falta de perdón es una semillita de amargura. Y nos amargamos y amargamos a los que están a nuestro alrededor. Entonces, Dios nos hizo diferentes, con un propósito: ayudarnos los unos a los otros. En esta semana pasada, al día de ayer, nos tocó tenemos un negocio y nos tocó participar de la graduación de una universidad aquí, de la Universidad Tecnológica. Entonces nosotros llevamos en renta las togas, los birretes, la borla, la estola para los chicos que estaban graduándose. Eran casi 600 alumnos, o sea, eran muchísimos. Nosotros nos tocó más o menos atender a unos 245 alumnos aprox. 245 alumnos. Pero tuvimos que formar un equipo de trabajo entre mi esposo, mi hijo Emilio y mis dos sobrinos, mi sobrina Moni y mi sobrino Juan Pablo y yo. 5, un equipo de 5. Y entonces tuvimos que aprender a cada uno con nuestras habilidades y talentos, pues obviamente encajar y poder servir. Fue increíble ver cómo durante toda esta semana previa al día de ayer de la graduación, cómo cada uno con los talentos y habilidades que tenemos fuimos engranándonos así, y pudimos hacer match y pudimos trabajar en un equipo que la verdad yo puedo decir que le daba gloria a Dios, porque no hubo ni una sola discusión en todo ese tiempo. Pude ver cómo el Espíritu Santo nos amalgamó para trabajar juntos y cómo juntos aprendimos muchas cosas los unos de los otros. E incluso dijimos, bueno, para la siguiente vez que nos toque trabajar juntos nuevamente, porque prácticamente lo dimos por hecho, que trabajaremos juntos, pues qué cosas necesitamos para mejorar aún más nuestro servicio. Y fue notable la manera en que atendimos a todos los estudiantes y que aún en cuando a lo mejor alguno de ellos estaba inconforme porque, no sé, a la escuela le prometió algo diferente o lo que sea, nosotros pudimos llevar a bien esa graduación, el entregarse y que pudiera disfrutar cada alumno, cada estudiante de su graduación, pero porque había un equipo que estaba trabajando, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú aprendes que estás para ayudarnos los unos a los otros y servirle a otros por medio del amor y la aceptación, es que entonces ves que las cosas funcionan, ¿ok? Entonces,
Tú puedes decirme hoy, Moni, pero ¿qué cuando esta persona que me lastima o abusa de mí o me violenta está aquí conmigo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, a veces la distancia es lo mejor. A veces para seguridad nuestra debemos de poner distancia, más cuando se tratan de parejas o situaciones de abuso que llegan a los golpes o a violencia. Pero a veces también es mejor amar a la distancia, como lo acabo de decir, por salud mental, física y espiritual. Sanar a la distancia también es amar. También es amar a la otra persona, porque estás primero amando a ti y estás amando a la otra persona. Le estás permitiendo que sane. Y te voy a poner unos ejemplos bíblicos. Pablo y Bernabé eran consiervos. Ellos trabajaban juntos en expandir el ministerio, en expandir el evangelio de Jesucristo en las naciones que estaban alrededor de Jerusalén, principalmente en Grecia y más hacia allá, ¿verdad? En Roma, en Italia, para allá iban ellos. ¿Pero qué? Resulta, ellos eran muy buenos amigos, pero un día tuvieron una diferencia. Y esa diferencia es que resulta que ellos no querían llevar a uno de ellos no quería, era Pablo, no quería llevar a una persona en específico. Y Bernabé sentía que sí lo tenía que llevar en esos viajes misioneros. Entonces Pablo dijo, no, ¿sabes qué? Yo no lo llevo, yo no voy con él, no me llevo bien, no me parece que deba de ir. Y Bernabé dice, pues no vas con él, pues yo no voy contigo y yo sí voy con él. Entonces hay una diferencia. Pero ¿qué sucede? Que ellos dicen, ok, cada quien agarre para un lado, tú para la derecha y yo para la izquierda, pero seguimos siendo amigos, seguimos respetándonos. Y cada quien siguió haciendo lo que Dios le había llamado con un amor fraternal, es decir, con una buena amistad. Entonces, amar no es un sentimiento, lo acabo de decir hace rato. Amar es una decisión, y la decisión es la decisión de tratar a los demás como Dios nos ha pedido que los tratemos. Pero ¿cómo vamos a sanar una herida? Miren, cuando yo les estoy hablando de las heridas, no es porque yo no las haya vivido. Hoy, bueno, ha sido a lo mejor una transmisión diferente porque sé que muchos la van a ver grabada, pero yo quiero decirte que parte de mi testimonio, yo en unos meses más, Dios me está moviendo a compartir mi testimonio completo. Parte de mi testimonio tiene que ver con eso, con sanar, principalmente como matrimonio, de las heridas que sufrimos mutuamente. ¿Por qué? Porque cuando una pareja comete una infidelidad, las heridas se cometen mutuamente. Tanto la pareja que es infiel como la pareja que no cometió el adulterio, sufre, pero también hiere a la otra persona. ¿Cómo la hiere? Con la indiferencia, con los ataques, con las malas palabras, con el andar hablando de nuestra pareja, ¿ok? Con no es que si tú supieras lo que me hizo, no, es que yo no me lo merezco. Entonces, Dios hizo una transformación en mi matrimonio. Transformó primero a mi esposo, primerito a mi esposo y después a mí. Y yo venía, siempre les he dicho, de una familia religiosa, yo nací en la iglesia cristiana. Desde bebé yo nací en la iglesia cristiana. Así que yo conocía la palabra de Dios, pero no conocía a Dios. Y ese pequeño tropiezo, que para mí fue un tropiezo, ¿verdad? Un tropiezo en mi matrimonio, ese pequeño tropiezo hizo que yo conociera al Dios verdadero, que yo conociera a mi papá, a mi Padre Celestial. Entonces, como yo puedo decirles lo que dice la palabra de Dios, que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, cumplen ese propósito. Ese bache que sufrimos como matrimonio, pues fue hace ya casi 25 años.
aproximadamente. Y yo puedo decirte que, no hombre, ya que 25, más, un poquito más. Yo puedo decirte que a raíz de eso he tenido el matrimonio más feliz, con mayor comunicación, con mayor empatía y como nunca lo pensé, como nunca lo había soñado antes. Y hoy me permite poder decirte desde este lado de la pantalla que yo sé cómo es el poder sanador de nuestro Dios. Yo sé cómo Dios puede transformar una vida por completo. Como dije, primero transformó a mi esposo y luego, a través de su testimonio, me transformó a mí y los dos juntos. Así que yo sé lo que es vivir eso, pero también sé que para sanar una herida es necesario que nosotras, con nuestro corazón herido, porque nuestro corazón queda lastimado, con nuestro corazón tan lastimado, nuestra autoestima queda lastimada. Es como que de repente nuestra autoimagen se destruye y queremos que nos acepten y estamos buscando que nos acepten. Por eso para mí este capítulo dije, wow, Señor, nunca pensé que ibas a poner algo en el que yo pudiera testificar de tu poder transformador. Y la realidad es que yo tuve que exponer mi corazón herido a Dios, en ponerlo ahí en la mesa, así, en sus manos y decir, Señor, aquí está mi corazón herido, lastimado. Yo no puedo hacer más nada, solamente tú lo puedes sanar. En el momento en que yo dejo mi corazón delante de Él, entonces comienza el proceso de sanidad para mí. Comencé a pedirle a Dios que me enseñara a ver a mi esposo como Él lo veía, que me enseñara a enamorarme de mi esposo a través de los años. ¿Por qué? Porque yo estaba enamorada de mi novio, ¿verdad? O sea, mi novio, mi esposo. Estaba enamorada del que había sido mi novio. ¿Pero qué sucede? Pues obviamente, y que no quiero que se malentienda. Me refiero que mi esposo Roberto, yo estaba enamorada de la figura de cómo era él cuando era mi novio. ¿Sí? Cuando era mi novio. Pero no aprendí yo a crecer y ver cómo él, así como crecía, iba cambiando. Y yo tenía que enamorarme de él, igual que él de mí se iba enamorando, porque obviamente yo ya no era la niñita de 16, 17 años su novia, sino que ya estaba más grande. Entonces yo iba cambiando mi forma de pensar, mi forma de ser, iba cambiando incluso mis sueños y ahí era donde uno tiene que prosperar en el amor. Eso significa ser próspero en el amor, en el que tú vas creciendo con tu pareja y vas encontrando situaciones que te enamoran cada vez más y más. Ayer le decía, lo estaba viendo todo cansado después de que llegamos, eran las 12 de la noche y nosotros cenando con mis sobrinos y cenando después de haber atendido a todos los alumnos en esa graduación de entregar togas y recibir togas y súbelas a las camionetas, llorábamos para acá y el cansado todo, pobrecito, extenuado. Y yo lo veía y me le quedaba viendo con ojos así de borrego a medio morir y después le dije, mi amor, es que no sabes, o sea, te vi y me conquistaste simplemente de ver ahí y tú podrías decir, ¿qué te pasa, Mónica? ¿Cómo puede ser que estaba todo sudado, todo cansado? Pero para mí me conquistó porque era como decirme, mira lo que soy capaz de hacer por ti, mira, o sea, me está cautivando. Y si tú has pasado por alguna situación así, de una infidelidad, te invito a que en mi canal de YouTube, Moni de Rivera, busques la serie de videos de Cautivante. Creo que te va a servir mucho, porque es muy importante que tú primero seas cautivada por el amor de Dios, primero, cautivada por Él, enamorada, que quedes apasionada por nuestro Salvador Jesucristo, y después eso te va a hacer que tú te enamores de tu esposo, más que nunca, porque ese es el camino a seguir. Entonces, permites que el Espíritu Santo te sane. Entregas tu corazón herido y permites que el Espíritu Santo te sane. Oras por la persona que te lastimó. Yo oraba mucho por mi esposo. Yo estoy segura que él oraba también por mí. ¿Para qué? Para saber reconquistar mi corazón. Ora, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo le revele
cómo fue el tamaño de tu herida. No para hacerlo sentir mal, no, para que Dios le dé la sabiduría para reconquistarte. Busca ayuda profesional si es preciso. Estoy viendo mis notas. Busca ayuda profesional si es preciso. Renueva tu mente. Es muy importante renovar nuestra mente. Y como dice Pablo, me extiendo hacia adelante. Olvido lo que quedó atrás. El pasado ya quedó atrás. Lo olvido. No me enfoco en la herida, no me estanco en la herida. Camino hacia adelante. Me extiendo hacia adelante. Porque estarnos echando clavados en el pasado no nos ayuda, nos lastima. Y lastimamos a los que están a nuestro alrededor. Entonces, el amor, fíjense bien, no permite hábitos que te lastimen. El amor lo que hace es que tú puedas seguir creciendo, que tú avances. Entonces, hoy quiero orar por ti, que sé que estás viendo este video ya grabado. Hoy quiero orar por ti, para que te ayude nuestro Padre a sanar las heridas que se produjeron tal vez en el pasado. No sé, hace un mes, 2 meses, 3 años, 5, 10, 15, 20. El tiempo que haya sido, pero que te ayude a sanar. Así como Él lo hizo conmigo, con mi matrimonio, yo sé que lo puede hacer con el tuyo también. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir con tus hijas lo que tú has hecho por mí. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú sanes sus corazones, que tú sanes sus corazones rechazados, que tú sanes sus corazones heridos, que tú sanes sus corazones que han sido violentados. Y que así como tú lo hiciste conmigo, así como tú me sanaste del abuso de la niñez, así como tú me sanaste del rechazo en la niñez, así como tú sanaste mi corazón herido a causa de la infidelidad, Señor, yo estoy segura que tú puedes hacer lo mismo con los corazones de mis hermanas que hoy están mirando esta sesión. Señor, bendícelas, que ellas puedan tomar su corazón y ponerlo delante de ti y que puedan permitirte, Espíritu Santo, que abras la herida, que la laves, que la limpies con tu bálsamo de amor y que puedas restaurar ese corazón. Quita toda dureza, Señor, quita toda amargura, toda falta de perdón y muéstrales que tú tienes planes de bien, Señor, que tú tienes pensamientos de bien para ellas, para sus familias, para sus hijos, si es que los hay, para su matrimonio, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que restaures sus vidas y que sí en tus planes, Señor, está que no continúen juntos y que la distancia sea ese acto de amor. Padre, sana por separado a cada uno. Sánalos, Señor. Sánalos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, nos vemos el próximo 26 de julio a las 5 de la tarde con el capítulo Adaptarse a los demás. Es el capítulo 14, así es que te invito a que lo leas. Y si tú estás viendo esta sesión ya grabada, te invito a que la compartas si fue de bendición a otros. Si mi testimonio te sirvió, me encantaría que por un mensaje privado me puedas decir, para yo estar orando por ti si es que estás viviendo una situación similar, una situación en la que tú dices, ¿sabes qué? Necesito de tu oración. Y si tú me mandas un mensaje privado, no me tienes que decir mucho, nada más dime, Moni, ora por mí. Y yo voy a estar orando por ti. Te lo prometo que estaré orando por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos 26 de julio a las 5. Bye bye.